Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Qué tal? De nueva cuenta, estamos con ustedes el día miércoles 16 del mes de junio del año 2021, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Es un placer, de nueva cuenta, poder compartir unos cuantos minutos con ustedes en la primera transmisión que estamos haciendo en vivo de este programa que lo hemos dedicado, obviamente, la titular, nuestra queridísima amiga, colaboradora de Cuatro Vientos, una feminista muy reconocida a nivel nacional, Mari Carmen Rioseco, pero el día de hoy, como siempre, nos trae siempre invitados. No va a estar con nosotros, no va a ser posible que esté con nosotros compartiendo sus conocimientos. Sin embargo, Olga Alicia, pues nos está presentando y nos está recomendando platicar con el maestro en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales, Museo Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali, Abraham Nemesio Cerrato. Abraham, muchísimas gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación de Mari Carmen y de Cuatro Vientos para compartir un tema. Olga Alicia, que nos vas a hacer el favor de presentarlo, si fuera tan Sí, amable. amigas, amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días. Pues es de veras un placer presentarles al maestro Abraham Nemesio Cerrato. Él tiene estudios en muchísimas áreas de ciencias, las ciencias humanas, como le llamamos. Él tiene estudios de psicología, de trabajo social, ha hecho trabajo comunitario, es originario de Guanajuato, de Dolores Hidalgo, de Dolores Hidalgo. Pero bueno, ya se está convirtiendo poco a poco en cachanilla. Vive acá en Mexicali con nosotros, en la parte más calurosa de nuestra península, en el norte, ahí en Mexicali, en la capital de nuestro estado. Y Abraham Nemesio Cerrato, pues ha realizado una tesis muy interesante que nos gustaría tener por el título de esta tesis que defendió con mención honorífica en 2014, Biopolítica en el closet, el proceso de salir del closet al interior de la familia. Y también ha realizado estudios importantísimos en este fenómeno que le llamamos las nuevas masculinidades y que, pues como lo comprendemos comúnmente, es un proceso de formación, de educación, de reeducación en los hombres para tener una mejor relación con la familia, con las mujeres, con los hijos, con la sociedad. Y a veces nos queda la duda de si funciona o no funciona, porque es bien difícil que quienes gozan de privilegios renuncien a ellos. Y ser hombre es en relación con las mujeres y con los hijos, con los niños, una situación de privilegio. Queremos tocar este tema hoy de las nuevas masculinidades, íntimamente vinculado a lo que es la paternidad responsable. Estamos ya casi en vísperas de festejar el Día del Padre y no nos interesa en absoluto el aspecto comercial, el aspecto a veces sentimentaloide del rey de la casa y cosas de ese tipo, sino ir al fondo, ir hasta el fondo de qué es ser un hombre en una época como la que vivimos, en la que hay una lucha pujante, sobre todo por parte de las mujeres, por cambiar paradigmas, por cambiar modos de relacionarnos, pero a veces no sabemos ni idea tenemos de cómo tratar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, cómo hacerle para que las relaciones sean más sanas, más justas, más igualitarias. Y de eso queremos hablar con usted, maestro Abraham Nemesio. Qué gusto, qué bueno que nos lo han recomendado. Abraham. Y pues adelante, platíquenos de qué se trata esto de las nuevas masculinidades. Claro que sí, muchas gracias Olga Alicia, muchas gracias Javier, a Mari Carmen y a todas las personas que buscan y siguen el programa de Cuatro Vientos. Es un placer para mí estar el día de hoy acompañándoles y sobre todo pues que me permitan tener la oportunidad de compartir con ustedes reflexiones al respecto de este tema, el tema de las masculinidades, el tema de la paternidad y como tú lo comentabas, pues en el marco de la próxima festejo el fin de semana del Día del Padre. Creo que es importante como pensar un poco
siempre como el tema del género, yo creo que a lo mejor es algo que ya han platicado un poco con Mari Carmen en las sesiones en que ella les ha acompañado, pues es construido de manera relacional, es decir, lo que significa, los significados asociados, los comportamientos, los roles asignados a mujeres y a hombres, digamos, se construyen de manera relacional. Es decir, lo que se les atribuye a las mujeres, los mandatos que se les atribuye a las mujeres, los espacios que se le atribuyen a las mujeres, digamos, se construyen de manera relacional y opuesta a los que se les asignan a los hombres. Es decir, a las niñas se les asigna el color rosa, a los niños se les asigna el color azul, ¿no? A las niñas se les asignan Sí, adelante. ay, perdón. Es que pues, vamos a estar metiendo imágenes. Sí, perfecto. A las niñas se les asigna el rol del cuidado, de la ternura, por ejemplo, y a los niños se les asigna características como la fuerza o el trabajo, la competencia. Entonces, digamos, desde la infancia también se va construyendo y se van aprendiendo los modelos a partir de las personas adultas con las que nos relacionamos, de los características, la organización que vemos en nuestra propia familia o en los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, pues podemos ver digamos, ficticio que puede resultar, el espejismo que puede resultar nociones como el instinto maternal. Si nos damos cuenta que las niñas muchas veces todavía ni siquiera caminan y ya están cargando un bebé y aprendiendo que eso es lo que les debe generar como la mayor expectativa en la vida y lo que les va a hacer sentirse realizadas. Y que entonces serán mujeres hasta que sean madres, ¿no? Como ese instinto pues no existe, no hay un gen, en realidad no hay alguna hormona de la maternidad, es un aprendizaje social, es una construcción cultural y es el género. Pues en ese mismo sentido, pues los niños vamos aprendiendo, los niños, las personas socializadas como varones, vamos aprendiendo desde nuestra infancia, pues que a nosotros nos corresponde cumplir con ciertas expectativas y con ciertos comportamientos, como les decía, la cuestión de la fuerza, del trabajo, de la competencia, ahí un poco con las imágenes que están poniendo, pues de no ser sensibles, de no ser sentimentales, de ser rudos, de no expresar sentimientos, de no expresar vulnerabilidad, de no Los hombres expresar... no lloran, dicen. Los Los niños no hombres. lloran, o sea, desde niños vamos aprendiendo que los niños no lloran. Vamos aprendiendo que esta es la figura y el deber de ser como hombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso en la infancia, en la adolescencia, por ejemplo, pues si nos damos cuenta, en esta construcción del género de manera relacional y opuesta, pues a las niñas muchas veces se les exige una pureza y una vigilancia sobre su cuerpo y su sexualidad para que se mantengan puras y virginales hasta el día del matrimonio, mientras que del lado contrario a los hombres hay una exigibilidad de someterse a prácticas de riesgo, a mantenerse en el espacio de lo público, a no participar en lo privado, a centrar el ejercicio de su sexualidad en el placer y en ese sentido exclusivamente en la genitalidad. Y al contrario, en el caso de los hombres hay una exigencia para ver primero si ya tiene novia, si puede tener más de una novia, por ejemplo, si ya tuvo relaciones sexuales o el rendimiento sexual o el número de parejas sexuales que puede tener. Entonces, si nos damos cuenta, hay una socialización completamente opuesta entre hombres y mujeres desde la infancia, la adolescencia y claro que también si nos vamos a la edad adulta, pues podemos ver como sí desde el punto de vista en el que también nuestra sociedad, además de construir a los hombres y a mujeres como opuestos, digamos, en cuanto a roles, en cuanto a estereotipos, en cuanto a comportamientos, en cuanto a conductas, eso es construido desde un marco en el que se espera que eso además asegure su heterosexualidad y la reproducción de una forma específica de vivir la sexualidad y de una reproducción de un modelo de pareja y una forma de pareja que es la conocida o digamos la podemos entender como el matrimonio heterosexual, es decir, desde niños y desde niñas somos socializados para cumplir con un modelo de pareja, con un modelo de afectividad y que lleguemos a la reproducción. Digamos que lleguemos a la maternidad y a la paternidad. Y igual como lo comentaba en las etapas anteriores, es que se espera que la maternidad y la paternidad sean ejercidas y vividas de maneras opuestas y muy distintas
respecto de las mamás y respecto de los papás, ¿no? Se espera pues que la mamá sea la que realice las labores del cuidado en el ámbito de lo doméstico, que sea la que alimente, que sea la que tal vez deje su trabajo o pida permisos en su trabajo para poder estar al pendiente de los hijos, o que si trabaja pues regrese a casa y cumpla con los deberes que a ella le corresponden por ser madre, que sea la que gestione los afectos, la que exprese el cariño, la que esté cercana, la que apapache de alguna manera a los hijos y a las hijas, que sea la que esté al cuidado de ellos, que sea la que se olvide de sí misma para estar ahí, ¿no? En las labores de crianza, en las labores de cuidado, y pues si no, se convierte en una mala madre, ¿no? Además de la exigencia de la maternidad. En el caso de los hombres, si pensamos en el tema de la paternidad, pues podemos pensar, yo creo que todos y todas, en los referentes que tuvimos de nuestros papás o de nuestros abuelos. Los hombres estábamos, sí, digamos, había una expectativa de paternidad, una cosa que también demostraba la masculinidad o el grado de hombría, es decir, qué tan hombre eres frente a otros hombres por tal vez el número de hijos que puedes tener con cuántas mujeres, ¿no? Sobre todo si pensamos en terceras generaciones, es decir, en nuestros abuelos o bisabuelos, muchos de ellos no tenían una sola pareja sexual, no solo digamos, no tenían una sola mujer, digamos, en sus propios términos, ¿no? O sea, probablemente tenían una esposa, pero tenían otras hijos con otras mujeres, ¿no? Entonces, también se demostraba, digamos, un tanto la masculinidad con el número de hijos que podían tener con distintas mujeres, pero en sí, digamos, las actividades asociadas a la paternidad se limitaban en gran medida a los trabajos de proveeduría. Es decir, al hombre, digamos, un buen hombre o un buen padre le correspondía proveer, ser un buen proveedor. Que no faltara nada en la casa, y tal vez a lo mejor llegar en algún momento y a lo mejor que la mamá acusara a los hijos que no se portaron bien y el papá le tocaba como ser el de la mano dura y regañar, ¿no? O dar los permisos. Los cintarazos. Los cintarazos. Entonces, digamos, desde el modelo tradicional de masculinidad, desde este modelo que he estado yo platicando ahorita, pues la figura del padre es una figura distante emocionalmente de la dinámica familiar, de la dinámica de crianza, de la dinámica de cuidado. Es un hombre al que cuando está en el espacio de lo doméstico se le atiende, se le sirve, come antes que los demás, come antes que la esposa y que los hijos tal vez incluso también. No realiza actividades de lo doméstico, no realiza actividades de cuidado, solamente él recibe atención. Dentro de su familia recibe atención y se va a trabajar todo el tiempo. Es el que tiene el control y el poder económico de la familia, quien toma las decisiones, quien da los permisos, quien da los regaños. Digamos, ese es el modelo tradicional de masculinidad que se espera de alguien que ejerce la paternidad o de la forma de ejercer la paternidad desde un rol tradicional de la masculinidad. Maestro, ¿cuáles has visto tú que son los principales daños psicológicos, emocionales? Y te lo pregunto porque veo que también estudiaste psicología, que provoca este modelo de pareja, de familia. Este modelo de paternidad y de masculinidad, pues tiene diversos efectos negativos, tanto dentro de la dinámica familiar, para la esposa, para los hijos y para el mismo varón. ¿Por qué? Porque este modelo de paternidad y de masculinidad, o de paternidad asociada a la masculinidad tradicional, pues digamos, sienta sus bases en la desigualdad y en la violencia. En la desigualdad en el ejercicio del poder, en la desigualdad en la posibilidad del desarrollo de habilidades y de capacidades, en el empoderamiento económico, por decirlo con un término muy, muy coloquial, de uso común. ¿Por qué? Porque quien puede acceder al poder económico es solamente el hombre. Su salario es el más importante. Entonces la mujer pues está limitada de hacer muchas cosas, de decidir sobre su tiempo, sobre su cuerpo, sobre su espacio, porque todas esas decisiones las toma el hombre sobre ella. Muchas veces para hacer cosas tiene que pedirle el permiso al hombre, o sea, el hombre está sobre
la mujer, domina a la mujer, controla a la mujer, porque él tiene, pues digamos, los medios de subsistencia y de acceso a los medios económicos que sostienen a la familia, y digamos, eso le da poder, ¿no? Entonces, pues coloca al hombre sobre la mujer, sobre los hijos también, y como les decía, o sea, eso se convierte en una figura distante, que solo regaña, que solo da permisos, y que muchas veces pues también se espera que sea violento con su esposa y con sus hijos. Sí. Esto, digamos, les digo, tiene estos efectos negativos para las propias mujeres, para los niños, pero también genera una serie de exigencias, digamos, para los propios varones, que por los privilegios que nos da la masculinidad y el tener este poder en el espacio público y en el espacio privado, pues muchas veces como que no somos a veces ni siquiera conscientes del todo de todos los perjuicios que puede tener también esta forma de masculinidad hacia los propios hombres. ¿Por qué? Porque no se ve en las labores de cuidado y de crianza como un derecho al que deberíamos nosotros también buscar, sino al contrario, se ven como una obligación y como algo de sin valía, digamos, algo incluso que sería denigrante si el hombre lo realiza o que no tiene valor. Entonces los hombres no lo realizan, no lo buscan realizar, pero eso también, digamos, dentro de esas labores de cuidado y de crianza, pues se tejen lazos afectivos a los cuales muchas veces los hombres no acceden. Digamos, también, por ejemplo, se ha observado, digamos, en las generaciones pasadas, como les decía, como pensando en nuestros padres o nuestros abuelos, que muchas veces en la vejez, cuando llega un momento en que por una cuestión de jubilación o incluso por la pérdida de capacidades físicas se abandona el espacio laboral, el espacio laboral formal, pues se regresa a la familia o se pasa más tiempo en la familia, en el espacio doméstico, pero se llega a ser como un extraño. Es decir, los hijos y los nietos pues construyen un vínculo afectivo mayor con la mamá, ¿no? Con las hermanas, con las mujeres, con las figuras afectivas. Y el papá pues siempre solo fue el señor regañón que no estaba o el que ponía el dinero, pero que era un total desconocido, con el que no se construyeron lazos afectivos, el que fue violento, el que fue golpeador, el que fue negligente. Y digo, en el mejor de los casos que proveía, pero en algunos casos ni siquiera eran proveedores, solamente mandaban y controlaban y golpeaban, pero ni siquiera eran proveedores. Entonces, muchas veces los hombres terminan solos, aislados, pues como un producto también de años y años de ejercer violencia y ejercer poder sobre los otros, porque era lo que aprendieron y era la manera de ejercer el poder y el control sobre su familia. Entonces, son formas de paternidades pues muy tóxicas, muy violentas, muy negligentes, muy distantes, donde la figura paterna pues no brinda, digamos, estas recursos afectivos como lo hace la mamá, ¿no? Más allá de poner límites que a veces ni siquiera son límites, digamos, establecidos de manera democrática o con diálogo, simplemente porque soy tu papá, o sea, ni siquiera por una razón explicada a los niños, a las niñas, a las y los adolescentes que entiendan el porqué de las reglas, sino simplemente porque soy tu papá y aquí mando yo, ¿no? Entonces, sí hay efectos muy negativos para todos en la familia, incluido el mismo hombre. Sí, y parece como que luego se da así una especie de disputa, de pelea por el lugar del padre, como cuando los lomos plateados, los machos van perdiendo fuerza y alguno de los hijos llega el momento en que golpea al padre y lo empieza a sustituir, a reproducir él el rol, ¿verdad? Del fuerte de la familia. Pero ¿qué tanto, maestro Cerrato, ha cambiado este modelo y qué tanto para bien o para mal? Porque sí, porque la realidad se impone y la realidad es que muchas veces por necesidad, porque el salario, por ejemplo, se ha devaluado muchísimo. Estábamos viendo datos de cómo en los últimos 40 años el salario no había crecido por encima de la inflación. Hasta ahora, recientemente, ya con los incrementos que autorizó el gobierno de López Obrador, será un salto grande, pero todavía nos quedamos muy rezagados en relación con el poder adquisitivo del salario. Y esto obliga a mujeres, a hijas,
también a entrar a trabajar al trabajo, a ser también quienes aporten al sustento de la casa, y mal que bien va cambiando el tipo de relación. Yo lo vi mucho en Ciudad Juárez, soy de Chihuahua, y me tocó ver que para los hombres se cerraron las oportunidades de trabajo, las maquiladoras empezaron a contratar mujeres y se daba el caso de que llegaban familias enteras del centro sur del país, muchas de regiones rurales, donde todavía el modelo de la familia era este que acabas tú de describir, la familia tradicional, y llegan a Ciudad Juárez y el hombre no puede conseguir trabajo y se ve encerrado en casa cuidando a los hijos menores, y la esposa y sus hijas mayores son las que consiguen trabajo, y eso ha generado una situación de violencia muy fuerte en la familia porque se da un desplazamiento de roles y luego se da como una especie de machismo exacerbado que termina con mayor violencia hacia las mujeres que ya trabajan, tienen que atender a la familia y tienen que atender la situación de estrés que se ha provocado con esta situación en la relación de pareja. Muchos de los feminicidios, por ejemplo, pues sí, fueron cometidos por psicópatas, por asesinos seriales, pero hubo muchos homicidios también cometidos por hombres contra sus parejas y que terminaban muchas veces separándose, y aún separados pues seguía el hostigamiento, y nos dimos cuenta, pues yo como periodista nos dimos cuenta de muchos asesinatos, se terminaron en feminicidios y tenían que ver en gran parte con este tipo de situación que se estaba viviendo ya al seno de la familia. Por eso te pregunto, ¿qué tanto se ha modificado este esquema de la familia, este modelo, por la realidad misma, por el hecho de que las mujeres también cada vez quieren superarse más, estudiar, tener una profesión, y luego se dificulta ya tener el esquema tradicional de pareja y de familia? ¿Qué es lo que has visto tú, que te has dedicado también a estudiar el tema? ¿Formó parte de tu trabajo como psicólogo en la licenciatura de psicología, la salud en la sociedad, en el individuo, en la familia? Y yo te presento estas situaciones que a mí me tocó ver como periodista. Sí, o sea, creo que como tú mencionabas, Olga, hay como dos elementos a considerar en el caso del cambio de los roles de los hombres y el ejercicio de la paternidad, que ahorita tú comentabas. Por un lado, creo que es importante considerar la precarización laboral, es decir, llega un momento en que la situación económica de nuestros países, eh, esta cuestión de lo que algunos autores han llamado como el capitalismo postmoderno o tardío, es decir, esta cuestión de que ya no es suficiente un salario, ya no hay manera de que una familia sobreviva con un solo salario, y que ha hecho, por un lado, ha empujado el acceso, el ingreso de las mujeres al mercado laboral, pero por otro lado, otra parte del ingreso de las mujeres al mercado laboral, pues ha sido producto de las luchas feministas. E incluso, pues, el hecho de que las mujeres se ingresen al campo laboral, pues también les ha ayudado a muchas de ellas a romper con situaciones de violencia, a dejar a las parejas que antes les tenían controladas, como les decía, como por la cuestión económica, a postergar el matrimonio, a reducir el número de hijos, a que aumente el número también, como les decía ahorita, de divorcios. Entonces, digamos, esto ha obligado a los hombres a cambiar, a moverse de lugar. Y como tú lo mencionabas, no en todos los casos ha sido para bien. O sea, y también esta cuestión, este ingreso de las mujeres al campo laboral, pues ha tenido como serias repercusiones por lo que se ha llamado como doble jornada y en algunos casos incluso es triple jornada, de que las mujeres sí han salido en búsqueda de ocupar lugares en el espacio público, pero enfrentando múltiples brechas y múltiples, digamos, obstáculos, tanto en el espacio público para acceder a los mismos salarios que los hombres,
para hacer frente a lo que se ha llamado el techo de cristal, es decir, estas barreras no escritas, transparentes, para que las mujeres lleguen a espacios de poder y espacios de decisión, pero también con múltiples obstáculos y barreras digamos, costumbres, digamos, y ejercicios de poder de manera tradicional vividos en el ámbito de lo doméstico. Entonces, con este señalamiento de ser malas madres por no estar al pendiente 24/7 o con este cansancio extremo de cumplir con dobles y triples jornadas. Y como tú lo decías, muchas veces muchos hombres al sentir que su poder, digamos, sobre la pareja, sobre los hijos, que provenía del hecho de ser el único proveedor, pues se ve limitado cuando las mujeres ingresan al espacio laboral y considerando que incluso en algunos casos, como tú lo mencionabas, ellas son quienes obtienen el trabajo y ellos no, o tienen un salario mayor que el de ellos. Muchas veces esto ha hecho entrar a lo que algunos autores han llamado como a la masculinidad en crisis, ¿no? Han hecho llegar a una crisis de masculinidad porque parte de lo que ha definido históricamente la masculinidad ha sido este ejercicio de poder a través de ocupar el espacio público, de ocupar el espacio laboral y de ser el principal, digamos, quien controla los bienes económicos y materiales al interior de la familia. Entonces sí ha habido, digamos, ese cambio por un lado, y por otro lado también ha hecho cambios, ha impulsado justo el movimiento feminista y el señalamiento de las mujeres feministas, digamos, de señalar primero el espacio de los domésticos como un espacio donde también se reproducen las violencias, como tú decías, llegando hasta el grado del feminicidio, pero también múltiples violencias en lo cotidiano, en la distribución de las labores domésticas y de cuidado históricamente asignadas a las mujeres, que pues dicen, bueno, si nosotros también estamos saliendo al espacio público a trabajar porque también lo requiere la familia, ¿por qué no los hombres también entran al espacio doméstico? Porque estas labores del cuidado y de crianza pues no deberían ser labores que solo realizamos nosotras las mujeres, y nosotros también estamos saliendo a trabajar, ellos también deberían participar en el trabajo de lo doméstico, en el trabajo de cuidado. Entonces, digamos, sí ha habido un empuje, digamos, una presión por parte del movimiento feminista para que los hombres también participen del espacio de lo doméstico. Y en esta parte, digamos, sí han habido en ciertos sectores, sobre todo como en sectores más urbanizados, en sectores tal vez con trabajos como más, como de profesionistas, podríamos decirlo de alguna manera, donde sí ha habido como, digamos, una mayor participación de los hombres en estas labores domésticas y de cuidado y de atención eh, y del aseo, de limpieza y este tipo de cosas, ¿no? Mucho más que en otros sectores, o por lo menos públicamente o visiblemente, digamos, ya es como un poco más bien visto socialmente que los hombres participen, pero digamos desde dónde se ha hecho. Por eso también ha habido hay un cierto nivel de crítica, digamos en términos muy coloquiales, como de sospechosismo ante las nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque sí ha habido ciertos cambios de prácticas, ya es más común que podamos ver que los hombres participan en estas labores de cuidado de los hijos, en las labores domésticas, pero hay que ver desde dónde, cómo y para qué están participando los hombres en este tipo de labores. Es decir, no es lo mismo que se entienda como una corresponsabilidad, es decir, es responsabilidad de todos los integrantes de la familia, digamos, encabezados por quienes la encabecen, ya sea el padre y la madre, o ya sean distintas figuras, también entendiendo que hay distintos modelos y distintas estructuras familiares y no solamente la nuclear heterosexual. Digamos, primero entender que las labores de las domésticas y de cuidado pues implican esta perspectiva de corresponsabilidad. Entonces es distinto cuando dices, pues, lo hago porque también me toca, porque también es mi responsabilidad, porque, no sé, si todos ensuciamos, todos limpiamos, y no de, es que es bien buena, o soy bien buena onda, o ya soy un hombre nuevo porque yo le ayudo a ella con sus actividades. Es decir, ahí estoy siendo progre relativamente, pero en realidad estoy diciendo, yo soy el que tengo el poder, yo soy el que mando, yo soy el que domino, yo soy el macho, pero como soy bien buena onda, voy a bajar de mi pedestal para ayudarle a ella a hacer esas actividades infravaloradas,
esclavizantes que hacen las mujeres nada más porque soy bien buena onda, pero yo no dejo de ser el que manda y el que domina, ¿no? Entonces creo que eso además son prácticas que se dan en el espacio de lo doméstico, pero también que luego se llevan al espacio de lo público. Es decir, hay ocasiones donde no sé, los hombres salen a la calle también cargando bebés, por ejemplo, o incluso pueden ser, si son padres jóvenes, que se los tengan que llevar a la universidad por no tener quien los cuide. Y es muy distinta la experiencia de las madres y de los padres. En ese sentido, recuerdo mucho como en una experiencia previa de trabajo en la Universidad de Guanajuato, que las mujeres estudiantes decían, cuando quienes eran madres, llevaban a sus hijos a la escuela porque no tenían, a la universidad, digamos, porque no tenían quien les ayudara con el cuidado, pues eran como sancionadas, eran señaladas, como por qué llevaban a su hijo a la escuela, pues eran señaladas como malas madres, eran evaluadas de maneras a veces más severas, eran incluso rechazadas por las compañeras. Mientras que cuando los hombres llevaban a su hijo a la escuela porque la mamá no podía cuidarlos ni nadie más podía cuidarlos, digamos, se esperaba primero había un señalamiento después de la esposa o de la pareja porque pues era una mala madre y él no tendría que estar haciendo eso, pero también había como mucho más, se muestra como más apoyo, digamos, sostén por parte del personal docente, de los profesores, de los compañeros, de las compañeras. Allá en León, pues es muy común, o hay una gran parte de la población que utiliza el transporte público, entonces es muy común ver a mamás o a papás en ocasiones subirse al transporte público con los bebés a lo mejor para irlos a dejar a la guardería o con quienes los cuiden antes de irse a trabajar, y es muy distinta la actitud cuando se sube una mamá con la pañalera, el bebé y tal vez alguien más ahí en la mano, a cuando lo hace un varón. Siempre hay como una actitud más de admiración y de atención y de ayudarle al varón que está haciendo eso, ¿no? Porque es tan buen padre, porque está ahí implicándose y participando. Entonces, yo creo que en gran medida, por eso es el sospechosismo con la noción de las nuevas masculinidades, es que muchas veces sí, digamos, estas nuevas masculinidades han hecho visible, digamos, como este tipo de cambio en las prácticas de la participación de los hombres en el espacio de lo doméstico, en las labores de cuidado, en las labores domésticas, pero, digamos, muchas veces no cambia la relación de poder. El Sí. poder sigue ahí ejercido desde una posición de superioridad del hombre, de como, ay, es muy buena onda, le está haciendo un favor, o es una víctima, pobrecito, porque está haciendo esto. Lo traen de mandilón. O sea, entonces estamos Mandilón, es hablando decir, realmente, Abraham, de una situación en la que se requiere fundamentalmente educación, educación y más educación. Y eso tiene que iniciar, obviamente, con las nuevas generaciones, porque como tú dices, también el concepto de las nuevas masculinidades pudieran también ser tergiversadas o malentendidas, ¿sí? Porque a lo mejor un hombre sí tenga la voluntad de cambio y que no lo tome como pues voy a ayudar, sino como una involucración en la pareja. O sea, es un concepto que requiere de reflexiones y de una preparación, una constante insistencia de los padres, de las madres hacia los niños. Eh, Esto entonces tendría que tomarlo en sus manos el sector educativo oficial. Políticas Esto tendría públicas. que ser finalmente un tema que se debería de debatir en los congresos para crear leyes, para crear reglamentos, para que también asistan los funcionarios públicos, las y los funcionarios públicos, para que esto comience a modificarse y que tuviéramos quizás una respuesta positiva en la sociedad mexicana, por hablar nada más del caso de la sociedad mexicana, al mediano plazo, porque esto, por lo que veo, va a llevar mucho tiempo todavía, pero parece ser que vamos en el camino correcto, parece ser que ahí la llevamos. Personas como tú y muchísima gente que está hablando sobre estos temas, cada vez inciden más, cada vez se visualizan más y obviamente cada vez aprendemos más los que estamos de este lado, pues recibiendo el conocimiento, los consejos y la información que ustedes tienen. Pero, ¿qué opinas? Sí se requeriría entonces de una política pública, como lo dice Olga, que nos permita entonces, como sociedad en su conjunto, ¿sí? Y como nación, poder entonces ir dejando estos momentos históricos del machismo cada vez más y más alejados. ¿Cómo lo ves tú, Abraham? sí, fíjate que de hecho
algunos autores, además de hablar de estas nuevas masculinidades, también las asocian como con neomachismos o con micromachismos, es decir, como cambian un poco las prácticas superficialmente, hay un discurso políticamente correcto, digamos, de, ay, sí, yo no soy violento, ¿no? O yo no ejerzo el poder, pero en realidad se buscan mecanismos para seguirlo ejerciendo. Y como tú lo mencionabas, creo que se necesita un trabajo muy articulado y que atienda desde el nivel, para mí me parece fundamental el impulso en nuestro país de una ley, una política de educación sexual integral desde la educación básica, porque desde que inicié mi charla justamente empecé a decirles como desde la infancia se van interiorizando este tipo de discursos y estos modelos de masculinidad y feminidad asociados a la maternidad y a la paternidad, a la heterosexualidad obligatoria hacia hombres y hacia mujeres, ¿no? A partir de la asignación de un sexo y de un género a partir de nuestro nacimiento, a partir de una genitalidad. Entonces sí creo que es necesaria una serie de políticas públicas para poder construirnos como hombres y como mujeres desde un marco de mayor igualdad, de un mayor respeto a la diversidad y de una generación de una generación de habilidades y de capacidades pues más abierta. Es decir, que los niños y las niñas puedan jugar a lo que quieran, que los niños y las niñas puedan jugar a las muñecas y puedan aprender a cuidar. No solo las mujeres, también los hombres aprendamos y deseemos cuidar. Y que no solamente los niños podamos soñar con ser astronautas o ingenieros o presidentes, sino que también las niñas puedan hacerlo, pero que también los niños podamos aprender a cuidar de los otros, a lavar nuestros trastes, a dar de comer, a limpiar. Eso también tendría que suceder. Entonces sí creo que es importante la generación de una serie de políticas también, como tú lo mencionabas, para promover la corresponsabilidad familiar con el espacio laboral, por ejemplo, y que no solamente las mujeres sean las que tengan permiso o no permiso, a veces ni siquiera es que tengan el permiso, es que tienen la obligación cultural y social de cumplir con el labor de cuidado, y un hombre no es común que pida permiso para faltar al trabajo porque el niño está enfermo, por ejemplo, ¿no? Entonces se necesita una serie de cambios, pero también se necesita un movimiento organizado de los hombres, es decir, las mujeres salen a las calles a señalar la violencia laboral, la violencia doméstica, los feminicidios. Las mujeres se implican, es algo que yo siempre digo, en los feminicidios las mujeres dicen, o sea, si la tocas a ella, con la que muere también yo soy ella, yo también soy mujer y también vivo esa violencia, y los hombres no nos implicamos, los hombres no estamos saliendo a las calles a decir, tengo el derecho de cuidar a mi familia y de ser afectivo y de participar en las labores domésticas, y requiero el apoyo del Estado, del país, necesito el apoyo de las empresas para que yo pueda participar en términos igualitarios con mi pareja en la crianza de mis hijos. Necesito vincularme con otros hombres para aprender a expresar mis afectos. O sea, yo he trabajado con hombres que dicen, es que de verdad yo quiero a mi esposa y a mis hijos, pero yo no sé, nunca aprendí cómo expresar el afecto. Y entre los hombres no se hace eso, o sea, por eso también en los últimos años ha habido como pues un surgimiento, o sea, sí ha habido ya desde algunos años y creo que poco a poco se van multiplicando los grupos de reflexión entre varones que buscan construir un diálogo desde otros espacios, no desde la complicidad machista, desde estos espacios distantes que solamente se pueden dar en el alcohol para hablar de afectos y que muchas veces lo que hacen es como alimentar el machismo, es como de, pues no seas mandilón, pinches viejas, no debes de dejar. Fíjate qué tan importante ha sido también, Abraham, el hecho de que este país no esté impulsando también las actividades artísticas, porque quien se dedica al arte ha sido la tradición machista, pues es homosexual, es lesbiana, perdón, tiene finalmente tendencias que moral, ética y religiosamente no son aceptables. Y entonces, los padres, y en esta familia dominada por el padre, pues fundamentalmente entonces inhibe cosas que como sociedad en su conjunto nos serían gratamente provechosas si tuviéramos entonces más bailarines, por ejemplo, más músicos, más poetas, que tú sabes que de inmediato dices,
está aquí, le gusta la danza, le gusta el baile, Está danzando, es gay, es sus homosexual. mallitas. Sí. Así es. Entonces, esto ha provocado que incluso los mexicanos hombres muchas veces ni siquiera pensemos en meternos en algunos talleres de aspectos artísticos, porque ya desde el punto de vista del estrato machista, ya no es digno de ser así bien visto, y finalmente terminas rechazando también esas actividades, las estigmatizas, las marcas, y entonces tenemos un país también pobre desde el punto de vista artístico-cultural, en donde son pocos los que finalmente logran trascender dentro de estos géneros de creatividad. Y bueno, y existen algunos garbanzos de Aliba que abierta y públicamente dicen, ¿saben qué? Pues, pues sí soy homosexual, pero pues tengo también otra forma de expresarme, o también pues, soy un padre, y esto me hace ver esta cultura, estas actividades artísticas me hacen mejor ser humano, y pues obviamente tengo una muchísima mejor relación con mi familia y con toda mi sociedad. ¿Cómo ves tú el sector cultural con este tema? Sí, o sea, yo creo que ha sido esta generización de todo, o sea, en nuestra cultura todo lo generiza, es decir, no sé, el rosa no es femenino en sí mismo, el rosa es un color como lo es el azul, pero nuestra cultura generiza, digamos, le atribuye un género a todo, ¿no? Entonces, o sea, hombres y mujeres tenemos lagrimales, hombres y mujeres tenemos dos manitas que nos pueden ayudar a pintar, a colorear, a esculpir, pero nos restringe a que solamente ciertos cuerpos, ciertas expresiones pueden realizarlo. Es decir, la capacidad que pueden desarrollar una mujer o un hombre para el arte o para las ciencias es la misma. O sea, la potencialidad está ahí, ¿no? Recuerdo mucho una entrevista con una doctora en física de la Universidad de Guanajuato y dice, o sea, va a haber más niñas físicas, ingenieras, químicas, pues cuando su único referente en la niñez no sea jugar con muñecas y puedan tener acceso a otros juguetes, otros juegos también, como puede haber más hombres bailarines, escultores o pintores, si también desde niños sabes que no solamente tienes que aprender a jugar al balón y a las peleas y andar en la bici, sino que también puedes desarrollar estas otras habilidades. O sea, creo que también, como tú lo mencionabas, se ha asociado los roles de género o los estereotipos a las actitudes de género que en nuestra cultura se aprenden como femeninas o como masculinas con la orientación sexual. Pero, o sea, dedicarte a las artes o ser bailarín o pintor o escultor, pues sí, claro que te permite desarrollar ciertas habilidades, pero también las puede desarrollar un hombre heterosexual perfectamente. Tal vez los hombres homosexuales por digamos, esta también feminización que algunos tenemos o esta feminidad que la sociedad nos atribuye, pues a lo mejor algunos nos atrevemos más a desarrollar estas habilidades y estas capacidades, pero hay muchos homosexuales que ni siquiera llegan a ese punto. O sea, hay muchos homosexuales también hombres, por ejemplo, que son bien machos, ¿no? Para no ser violentables, o mujeres femeninas que también mujeres lesbianas que también pueden ser muy femeninas. Entonces, digamos, el monstruo que está detrás es el sistema de género que generiza todo, ¿no? Que no nos permite, que no ha permitido a los hombres, a muchos hombres heterosexuales y homosexuales, desarrollar capacidades y habilidades. No solamente, sí creo que en gran parte como este ejemplo que decíamos de las artes, pero también en el sentido de inteligencia emocional, de expresión de afectos. Es decir, que los hombres podamos identificar las emociones en nuestro cuerpo y podamos expresar también la tristeza o la ternura, lo que les decía hace rato, o el cariño, más allá de nuestra orientación sexual, ¿no? Todos los hombres, en mayor medida, los socializados como hombres, vamos a estar como con este fantasma para ser leído como hombre, para ser considerado como hombre frente a las mujeres y frente a otros hombres, me tengo que comportar de esta forma, ¿no? Y eso trasciende la orientación sexual. Entonces creo que hace falta como ir más allá de las prácticas, ir más allá de los roles, a pensar en la esencia del poder, en la esencia de lo que hemos entendido como ser hombres, y cómo esto es algo tóxico y algo nocivo para nosotros mismos y para la manera de relacionarlos y para la manera de crear lazos afectivos con las personas con quienes nos vinculamos, sea nuestra pareja, sea nuestros hijos, sean nuestros padres, sean otras mujeres o sean otros hombres. Es decir, cómo me relaciono con otros hombres a partir de lo que he aprendido, a partir de lo que me exige la sociedad y a partir de lo que esos otros hombres esperan de mí.
Sí. Es decir, puedo expresarle, ayer estaba en un grupo justo de masculinidades y decía un chavo, o sea, un compañero que estaba en este grupo de, o sea, ¿por qué como hombre no le puedo expresar mi cariño a otro hombre más allá de mi orientación sexual? O sea, era un chavo que decía, yo me identifico como heterosexual y quiero mucho a mi amigo, él puede ser que él sea homosexual o no sea homosexual, no sé, pero yo lo quiero mucho y podemos incluso abrazarnos, darnos un beso y eso no va a cambiar mi orientación sexual, pero sí va a haber una sanción social y un señalamiento social porque yo le exprese cariño y afecto a otro hombre. ¿Cómo le expresamos nuestro cariño y nuestro afecto a otros hombres? ¿A quién podemos hacerlo? ¿Solo a nuestros hijos? ¿Hasta qué edad? O sea, yo recuerdo mucho trabajando también con psicólogos que decían, o sea, y yo también lo recuerdo en mi experiencia personal, hubo un momento en que mi padre marcó como una línea de hasta aquí puede llegar ya nuestra expresión de afecto, ya no puede traspasar esa línea porque los hombres no pueden expresarse afecto. Entonces es algo que nos cercena a los hombres, pero que claro, les decía, como por los privilegios y el ejercicio del poder que nos da la masculinidad, no lo hemos visto como problema y no nos hemos organizado colectivamente y muchas veces ni en lo personal estamos dispuestos a trabajar en ello, porque probablemente para muchos implica, pues esto, perder el poder, perder el control, perder el dominio, e incluso pues esto, no ser leído como suficientemente hombre por otros hombres, ¿no? Que es yo creo que uno de los peores miedos. Decía Rita Segato que muchas de la violencia sexual y de los ataques sexuales no pasan por el erotismo, no es algo que incluso se realiza muchas veces en la vida para otros hombres, no por un ejercicio de poder y para que otros hombres vean lo hombre que soy, ¿no? Entonces ahí es muy importante como ir más allá creo yo, de las prácticas, sí señalar las prácticas, digamos, pero no quedarnos hasta ahí y pensar en la esencia de cómo estamos siendo entendidos como hombres y esto, como ir también incluso más allá de esta cuestión de nueva masculinidad, sino más bien lo que tenemos que hacer creo que es terminar con esta masculinidad y terminar con esta idea del ser hombre y no ponerle tal vez parches, algo que ya, o sea, cuando uno surce un pantalón roto, cuando uno le pone un parche a un pantalón roto, va a funcionar o medio funcionar por un rato, pero es que esta cuestión de la masculinidad, ya por más parche que le pongamos, es algo que ya no sirve, ya no nos está sirviendo a nadie, ¿no? Entonces... Fíjate, ahorita estaba buscando fotografías de hombres abrazándose en el sentido de lo que estamos hablando aquí. La afectividad. Y hay dos imágenes. Una, la tradicional del fútbol, cuando alguien mete un gol y se están abrazando todos. Y la segunda son los abrazos que se dan las parejas homosexuales. No hay otro tipo de imagen. O sea, esta forma de nueva cuenta la cultura, ¿no? La cultura que tenemos es, los hombres solamente se abrazan por dos motivos, o son homosexuales o están festejando el gol de la victoria ahí en el partido de fútbol. O están borrachos. Están borrachos. Y míralos, ahí les salen los maricones, perdón, esas son las expresiones que existen tradicionalmente. Fíjate que a mí me tocó ver hombres de otras culturas, por ejemplo, los rusos, que ellos sí se muestran mucho afecto entre sí, es común que los hombres se abracen, se besen, incluso se dan besos en boca, y cuando los ven los mexicanos se espantan, ¿no? Y dicen, uy, todos los rusos son homosexuales. Yo quiero hacerte otra pregunta, maestro Cerrato. Mira, ahorita que estabas hablando de cómo una mujer que lleva a su hijo a la escuela, al trabajo, no tiene apoyo. A mí me tocó como madre soltera que el director del periódico donde yo trabajaba me dijera, no quiero que vuelva a traer a esa niña aquí al trabajo, a ver cómo le hace, ¿no? Y me tocó ver también el otro lado que tú mencionas, que cuando un hombre atiende a su hijo y se lo tiene que llevar a la escuela o al trabajo, uy, parece que trae una aureola y se vuelve sumamente atractivo. Incluso he escuchado decir en momentos dados a muchachos que traen cargando a sus hijos que eso les da más pegue con las chavas, ¿no? Sí, y les gusta porque luego las chamacas se acercan, ay, qué bonito niño, qué bonita niña, y entonces empiezan ellos a presumir de que ellos los cuidan, ¿verdad? Que ellos se encargan de atenderlos de pe a pa, y bueno, eso les da como esa aureola, esa atracción, ¿no? Y dicen, me lo han dicho así, tengo más pegue cuando salgo paseando a mi niño, a mi niña. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Hubo un tiempo
en que un hombre se sentía muy mal si no era capaz de mantener a su familia. Y si la esposa o las hijas tenían que trabajar, a ese hombre le daba vergüenza, porque era poco hombre, no podía sostener, no era capaz de sostener a su familia. Y recuerdo, bueno, pues tú lo mencionas, son nuestros padres, hermanos mayores, que me tocó ver esa situación. Pero siento, Abraham, no sé si esté equivocada, de que se pasó, por lo menos en una gran parte de chavos, se pasó al otro extremo. Y escucho yo quejas de muchachas, o algunas no se quejan, pero veo su situación, en la que el hombre se hizo muy conchudo. Es decir, ya no tiene esa penita, ¿verdad? Esa vergüencita de que no soy capaz de sostener a la familia, sino qué chido que ella trabaja, ¿verdad? Y entonces se hicieron muy convenencieros, varios hombres, ¿no? No sé si tú sociólogo, como psicólogo, con tus trabajos, con tus estudios especializados que tienes, si has detectado este fenómeno y qué tanto se haya extendido como una especie de irresponsabilidad de los hombres como esposos, como padres, y que de todos modos sigue estando pues la carga sobre la mujer. La diferencia es que ahora las parejas se pueden deshacer más fácilmente y quien se queda con la responsabilidad regularmente es la mamá. Y regularmente es la mamá la que tiene pues el doble esfuerzo de terminar los estudios, teniendo ya un hijo, de continuar trabajando, y muchos de estos muchachos regresan a la casa paterna. Incluso muchos casos también en que se dan ya parejas en que cada quien vive en su casa, ¿verdad? Pero el que vive solo es él, ¿verdad? No si mucho, una vez a la semana o cada 15 días se hace cargo del bebé o de los bebés. Eso lo he observado y no sé qué tanto va creciendo ese fenómeno, que me parece que viene a convertirse en una sobrecarga para las abuelas. ¿Sí? Y en ese sentido me parece sumamente injusto que mujeres que ya pasaron por todo este patriarcado y la carga extra que significó la familia, ahora cargan con los nietos, ¿no? Porque pues son ellas las que finalmente se hacen cargo regularmente, ¿no? Sucede así. Ese es algo que te quería plantear. Por otro lado, me ha tocado ver en jóvenes, incluso de cualquier condición social, a profesionistas o trabajadores, obreros de salarios raquíticos, que se hacen cargo ya con mucha naturalidad de estar cambiando el pañal de los niños, de las niñas, de estarles preparando el biberón. Estamos por ahí en un convivio y la niña ya se ensució, el bebé ya se ensució, y con mucho agrado veo yo que es él el que toma a su hijito, a su hijita, y por ahí en una cama va y le cambia el pañal y le prepara el biberón, ¿no? He visto también ese cambio, esa actitud diferente, ¿no? Que jamás lo hubiéramos visto en hombres de mi generación y de más arriba, ¿no? De más viejos. Entonces, no sé si exista un estudio que nos permita ver cómo van cambiando estas relaciones. Por otra parte, ¿qué crees tú que haga falta? Hablábamos ahorita de políticas públicas, que hace falta impulsar desde el Estado, además de la educación, desde la primaria, de que no se haga esta diferencia entre niños y niñas. ¿Qué más hace falta ya para parejas? Por ejemplo, ¿son buenos, necesarios comedores públicos? Por ejemplo, o alguna serie de servicios de este tipo que descarguen un poco el trabajo doméstico y que permitan a papá, mamá convivir más tiempo entre ellos y con los hijos, y no estar todo el tiempo pues atosigados con el trabajo y con la chamba, y a veces viviendo en casas de estas pequeñísimas
que se convierten como en una especie de tortura, ¿no? Como si fuera un proyecto nazi para ver qué tanto aguanta la familia viviendo así, ¿no? No sé si me expliqué, Abraham. Ay, sí, pues es que yo creo que es como una serie de temas y una serie de problemáticas. O sea, también lo que yo pienso es que hay como una gama de diversidad, como si una gama diversa de formas actuales en que se vive la masculinidad y en que se vive la paternidad. ¿Por qué? Porque, digamos, conviven actualmente de acuerdo a la intersección de otras categorías, es decir, el hecho de ser hombre, pues se intersecta con otras categorías de clase, de origen étnico, de estatus migratorio, de edad, de nivel socioeconómico, de nivel educativo. Entonces, digamos, se van cruzando, digamos, esto se llama como, en ciencias sociales se dice de la interseccionalidad, es decir, si hay una categoría, una de las categorías más importantes que estructura nuestra vida, la forma en que vivimos la vida, en que transitamos la vida, nuestra trayectoria biográfica es el hecho de ser hombres o de ser mujeres. Pero a esa categoría de ser hombres o de ser mujeres, esto que tú decías como el género, cómo va cambiando de un contexto a otro, se van cruzando estos otros marcadores de clase, de origen social, de nivel educativo, de origen étnico, de condiciones migratorias, y hace que por un lado sí haya cada vez más, afortunadamente, cada vez más hombres que participan de una manera, desde un sentido de mayor igualdad en las labores de cuidado y en las labores de crianza y buscan ejercer y vivir formas de paternidad más afectivas, más cercanas, de corresponsabilidad en el cuidado y en lo doméstico, pero siguen existiendo el modelo del que hablé al inicio, el modelo basado en la masculinidad hegemónica de división de poderes, de división de espacios, de distancia, de violencia, de poder. Ese sigue existiendo y siguen existiendo otros matices en el medio, ¿no? Y siguen existiendo esto que les decía, o sea, como un cambio en el discurso, pero un reforzamiento de prácticas, o un cambio de prácticas, pero sin soltar el poder y viendo de qué manera, a lo mejor micro a veces, menos explícito tal vez, como tú decías, a lo mejor ya no soy violento físicamente, pero pues yo dejo que la pareja haga. Estos son parte de lo que yo les mencionaba de los que son señalados como neomachismos o micromachismos, es decir, esta cuestión de, bueno, yo ya no soy violento, ¿no? O yo no soy violento porque no golpeo, pero sin embargo dejo muchas responsabilidades que tendrían que ser compartidas en las manos de las mujeres, ¿no? O de otras personas en mi espacio doméstico, pues porque a lo mejor yo puedo decir, ay, es que a mí no me sale bien, ay, es que a mí no me contratan, ay, es que, pues, no sé, yo gano menos, o no sé, o yo no tengo tiempo, yo no sé cómo hacerlo, o sea, como pueden haber muchas excusas, ¿no? Y no decir, es que soy violento, es que es cómodo para mí, es que digamos, me ahorra a mí el conflicto, me ahorra la fatiga porque puedes hacerlo tú y yo ya me ahorro ese esfuerzo, ese desgaste, ¿no? Entonces, creo que por un lado, sigue ahí actualmente hay como esta gama, ¿no? Desde el modelo tradicional que sigue existiendo y que se sigue ejerciendo hasta en los nuevos intentos o los intentos de nuevas generaciones, sobre todo de nuevas generaciones, de vivir la masculinidad y vivir la paternidad de una manera más igualitaria, más equilibrada, más justa, digamos esto, menos violenta, pero siguen habiendo un montón de matices en medio. Es decir, no hay un blanco y un negro, ¿no? O no hay solamente dos, ¿no? Como los que están en el lado de la masculinidad tradicional y digamos de una masculinidad o una paternidad afectiva y nutricia y no violenta. E incluso quienes buscan hacerlo, pues no quiere decir que en ningún momento ejerzan el poder y ejerzan algún tipo de machismo. Porque en una cultura que exige y espera eso de los hombres, todos podemos ejercerlo en algún momento y de hecho, pues también digamos, se interioriza incluso en los ideales de parejas. Es decir, cuando esperamos el ideal de pareja, ese ideal de pareja está muy, muy atravesado por lo que hemos aprendido como hombres y como mujeres de esperar de los otros. Es decir, preguntémosle a hombres y mujeres jóvenes qué esperan de las personas para enamorarse de ellas o qué esperan de una pareja para casarse con ella, ¿no? Y podemos encontrar ahí un montón de reproducción de mitos y de estereotipos y de roles asociados a la masculinidad y la feminidad tradicional.
atravesada, como ya lo había dicho, por el poder y por el ejercicio de la violencia. Es decir, si espero de un hombre que sea fuerte, que sea proveedor, que tome el control, que tome las decisiones, espero una mujer que sea obediente, que me atienda, que cocina, que me sea fiel. Es decir, ¿qué estamos esperando de las parejas? O sea, también seguimos como reproduciendo de alguna manera la cuestión del género, es que también se introyecta en nuestra subjetividad, en lo que somos y en lo que deseamos y en lo que esperamos de las otras personas. Y digamos también este modelo de familia nuclear heterosexual que está fundamentada en la desigualdad, en la violencia y en el poder, pues está envuelta en una cosa que se llama el amor romántico, por lo menos para las mujeres en los mitos del amor romántico, ¿no? Que dice que que el amor lo soporta todo, que si te haces porque te quiere, que tienes que tener la complementariedad para toda la vida porque son la media naranja, que van a vivir juntos hasta el final de los tiempos. Es decir, un montón de mitos y de estereotipos, de espejismos que lo único que promueven es la desigualdad y la violencia de los hombres sobre las mujeres, y eso está romantizado, es decir, ha habido una romantización de la violencia. Está idealizado. Oye, pero esa idealización y ese rol de romanticismo no nada más es acreditable a los seres humanos por sí mismos, sino que las religiones están jugando papeles sumamente importantes, y hasta el momento al menos yo no he visto tu postura de la responsabilidad que tienen las religiones en esto que estamos padeciendo la humanidad, porque este es un fenómeno que se repite con sus particulares características en cada país, pero sin duda tienen un cimiento muy importante, una raíz muy profunda en el aspecto religioso. ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista religioso? Y la religión, o sea, entender a las instituciones, digamos, socializadoras más importantes y reproductoras de estos modelos, pues uno, la familia, digamos, otra, el Estado, con todas las instituciones asociadas al Estado, y otra, claro, es la religión, ¿no? La religión promueve estos modelos, o sea, lo dicen, o sea, y en los rituales que hay al interior de la religión, en el ritual del matrimonio, pensemos en el rito del matrimonio, se hace diciéndoles, esto es lo que tienen que cumplir, y son roles binarios, son roles opuestos, y casi que le dice, tú hombre tienes que ir y domar a la mujer y mantenerla ahí en el espacio doméstico como tu sirvienta. Y tu mujer tienes que ser la sirvienta, ¿no?, de él, y ser obediente y sumisa y abnegada. Oye, entonces en esta vertiente el ateísmo es la única opción finalmente para poder enfrentar estos nuevos roles de actividad. No solamente el ateísmo, digamos, a ver, ahí también entraríamos en otra discusión profunda, porque bueno, está la cuestión de la religiosidad, la cuestión de la espiritualidad, pero aún dentro de la religiosidad, digamos, hay distintas corrientes, digamos, sí hay una corriente también dominante y es la más importante, digamos, la más fuerte, la más visible, pero hay otras corrientes dentro de la religión, digamos, tan solo en México pensemos en la trayectoria que tiene, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir, que es un movimiento feminista dentro de la religión católica que promueve la interrupción legal del embarazo y que también promueve, pues, obviamente, relaciones más igualitarias y libres de violencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, también están... hay, por ejemplo, un movimiento de la teología de la liberación, de la teología feminista, incluso también un movimiento de teología queer, para pensar a la religión fuera del mandato de la heterosexualidad de hombres y de mujeres y el poder de los hombres sobre las mujeres desde una lógica heterosexual. Entonces sí hay, digamos, dentro de la religión ciertos hay manera de compaginar tus ideas religiosas con estos principios éticos también. Claro, desde México, bueno, digamos, de figuras públicas muy reconocidas en nuestro país, que a lo mejor, digamos, por los medios de comunicación, por las redes sociales si quieren, pero a lo mejor alguna vez los hemos escuchado mencionar. Por ejemplo, está Fray Julián Cruz Salta, que por ejemplo él fue el asesor teológico por bastante tiempo de Católicas por el Derecho a Decidir, o Solalinde, que digamos, además Solalinde tiene pues trabajo con migrantes, trabajo con derechos humanos, trabajo también, bueno, con mujeres que apoyan o que acompañan a los migrantes indocumentados en la frontera sur de México. Entonces, digamos, sí hay dentro de la religión corrientes, digamos, y pensamientos que van cuestionando, progresistas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí existe. Y digamos también, pues bueno, también está esta cuestión de poder ir separando la religiosidad y la religión de las iglesias, ¿no? Y también de la noción de espiritualidad, digamos. Hay una noción de espiritualidad que podemos desarrollar con o sin la religión, y aún así, digamos, si quiero seguir, digamos,
digamos, apegado a los principios o a ciertos principios de la religión en la que crecí y, digamos, pues principalmente en las religiones judio-cristianas en las que hemos sido socializados en la gran parte de Latinoamérica o de México, pues también hay formas de vivir nuestra religiosidad cuestionando también a la iglesia como institución, a la iglesia católica y a los grupos religiosos que promueven estos modelos de masculinidad y Y que están feminidad creciendo mucho y en México, heterosexualidad. ¿eh? Aquí ¿Mande? estos grupos de defensa a la familia, el derecho a la vida, el derecho a la familia, una sola, una religión, el matrimonio nada Un más. solo modelo, el Oye, modelo eso está creciendo católico. mucho y se están convirtiendo en gobierno. Se están convirtiendo en Sí, gobierno, lo pero son ya en Chihuahua y lo son en Baja California. Y eso es muy, muy complicado y puede retrasar todas estas ideas novedosas, todas claro. estas ideas humanistas que finalmente pues tienen entonces enfrente también a un enemigo poderoso porque se está empoderando ante las instituciones públicas del país. sí, es la pregunta que yo te quiero hacer, Abraham. Algunos gobiernos, como es el caso de la recién electa gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el PAN, y que pues proviene de un sector muy derechista, ultraderechista dentro del panismo, está planteando ella, por ejemplo, constituir la Secretaría de la Familia, así a nivel de Estado, crear una Secretaría de la Familia. Esto ya lo intentó cuando fue presidenta municipal, fue 2 veces presidenta municipal de la capital del estado, y provocó reacciones muy fuertes de grupos feministas de varios sectores de la sociedad que se opusieron. Pero ahora dice, como gobernadora, vamos a crear la Secretaría de la Familia. Y trae todo este contenido que acaba de mencionar Javier, de promover solamente la familia del concepto papá, mamá, hijos. Familia tradicional. Esta es la familia, la función del matrimonio procreativa. Por supuesto, totalmente en contra de la libertad de interrumpir el embarazo. Una serie de preceptos que tienen que ver con los planteamientos más de derecha y que sí, dentro de la iglesia cuentan con un gran apoyo. Tú viste aquí al obispo de Mexicali llamando abiertamente desde el púlpito a votar por Han Ron y por la candidata panista a la presidencia municipal de Mexicali porque defienden la familia, decía defienden él, ¿no? la vida. Y ese discurso, pues que trascendió por un video, no nos damos cuenta porque no a todos les toman videos, pero en muchas iglesias, en todas partes, se fue repitiendo una y otra vez por parte de los sacerdotes. Y yo sí creo que la iglesia como tal, como institución y su clero, su alto clero también, han tenido que ver muchísimo en esta situación de agravio en que hemos vivido las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, creo que detrás hay muchos intereses económicos y políticos, o sea, de ejercicio de poder y también de intereses económicos. O sea, al sistema económico también, al capitalismo, al neoliberalismo, le conviene esta estructura, o sea, le conviene este ejercicio de poder. O sea, desde el fundador del capitalismo, uno de los principales pensadores, iniciadores del capitalismo, señala que está sentado sobre la base de la desigualdad, de que el hecho de que hay un trabajo doméstico que no es remunerado y que tienen que realizar las mujeres. O sea, sobre eso descansa nuestro sistema económico, ¿no? Y que esto que ha venido a tronar y a ahí hacer fricción a la hora de que salen las mujeres y dice, pues entonces si nosotros estamos saliendo, tenemos que tener las mismas condiciones laborales y los hombres también tienen que entrar, ¿no? Pero digamos, de inicio ahí hay un interés también público y político y económico de que se reproduzca una forma de sexualidad y una forma de sexualidad asociada a una forma de ser hombre y de ser mujer y a una estructura familiar específica. Porque como les decía yo hace rato, o sea, hay otros modelos y estructuras familiares que han existido antes, durante y que siguen existiendo antes y durante, antes de la aparición, digamos, y del fortalecimiento y del reconocimiento de la familia nuclear heterosexual como único modelo familiar y sobre el cual se han desarrollado las políticas económicas y políticas de los estados modernos. Sí. Hay
ha habido y hay distintas formas familiares que no han sido reconocidas, ¿no? No solamente de las parejas del mismo sexo, otras formas y estructuras familiares y de unión, pero que hay un interés ahí. Y digamos, detrás de la religión, pues también hay intereses y también hay un ejercicio de poder y hay un control, ¿no? Entonces, por un lado creo eso y creo que también hay, y como les decía, hay ciertos sectores de la religión, tal vez los menos, que tienen un pensamiento crítico. Por ejemplo, están también, digamos, un sector de los jesuitas que también son pensadores críticos y que no van, digamos, del todo con esta reproducción, del todo, pero también hay algunos que sí, definitivamente. Y creo que es importante ir generando una postura crítica y creo que algunos, digamos, también dentro de la religión, al ver que ya no tienen tantos feligreses, pues también buscan una manera de seguir manteniéndose el poder y además, digamos, también, o sea, por un lado está esta cuestión del poder de la religión y del poder político y económico que tiene y el poder ideológico, el poder de las religiones para controlar, moldear la subjetividad de las personas y no, a lo mejor no permitirnos tomar conciencia, un poco como decía en un sentido marxista, de esta conciencia de clase, esta conciencia de género, que la religión no quiere que veamos. O sea, la religión tiene miedo de que nos liberemos de estos mandatos de masculinidad y de feminidad, aun cuando nos estén destruyendo como hombres y como mujeres. O sea, lo que también han dicho las marchas en pro de la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, de la interrupción legal del embarazo. Es decir, sí, los movimientos conservadores salen a marchar por la vida y la familia, pero no están haciendo nada en contra no están marchando para manifestarse en contra de la pederastía, de los abusos sexuales, de la religión católica, no están haciendo nada para manifestarse por las personas indigentes, por los niños y niñas en situación de calle. Ahí no hay un interés. No tiene y eso ningún está interés. detrás de los discursos que ustedes decían, que desde el púlpito se dan. Entonces, creo que ahí hay una fuerza importante y un cuestionamiento importante que debemos hacer al sector que encabeza los grupos religiosos. Y también, como decían hace rato, o sea, una formación mayor que nos pueda dar como más herramientas a la hora de los procesos electorales. Para que podamos votar y participar de una manera más crítica. Y yo lo hablaba la semana pasada con un activista que fue parte de quienes iniciaron el movimiento por el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, y les decía que finalmente decisiones como esa quedan en manos de 20 personas, 30 personas, y que esas personas a veces ni siquiera, ella decía, pues es que están muy mediadas, muy atravesadas por los intereses de sus partidos políticos, ¿no? De que si son del PAN o que si son de qué partido, y yo le decía, la gente de Morena acá fue la que inició el año pasado el movimiento por la aprobación del matrimonio igualitario en Baja California, y también fueron diputados de Morena los que se manifestaron en contra, porque dijeron, independientemente de que en mi partido se promueva a favor y esté dentro de las bases constitutivas del partido, yo por los intereses económicos, políticos, religiosos, lo que quieran, voy a votar en contra. Entonces, creo que necesitamos también tener más información porque, Claro. o sea, Aquí no, primero aquí no para vimos, participar, tenían para mayoría votar, y por calificada otro aquí. lado, la participación política de las mujeres y de la población LGBT, de la población indígena. También ya hemos visto que acá en Baja California ha habido problemas y controversias al respecto. Es decir, cuántas mujeres y cuántos hombres pueden llegar, que el hecho de ser mujer también no garantiza que seas feminista, porque también puedes reproducir estas ideologías conservadoras. Sí. O no Que usas de hay disfraz, obstáculo ¿no? cuando se ve que es una mujer feminista, hay obstáculo cuando es una persona LGBT, hay obstáculo cuando es una persona indígena, porque ya vimos también que ha sido un tema controversial el hecho de qué te hace ser indígena y quién se hace pasar por indígena para participar en la vida política, ¿no? Las gandallas, las gandallas. Oye, Bueno, oye, llevamos maestro, una hora con 15. yo Vamos cortando, quiero vamos ir, ya. Vamos cerrando si les Ya parece vamos. quiero ir bien. cerrando porque contigo no vamos a Terminamos terminar, nunca. Abraham. Qué gusto, qué Sí, placer claro, escucharte. muchas gracias. Hay muchas felicitaciones, Sí. muchas felicitaciones para ti. Y Muchas esperemos gracias. que ahorita te decimos. Bueno, Abraham está realizando sus estudios de doctorado, estudios socioculturales aquí también por la Universidad Autónoma de Baja California, y es maestro, es catedrático de la Facultad de Ciencias Humanas. Ha sido de veras muy, muy interesante escucharte, y a mí me gustaría ir cerrando con estas preguntas. Bueno, empezamos a hablar de este tema porque viene el Día del Padre. ¿Qué mejor regalo le podemos hacer
los hijos a nuestros padres, qué mejor regalo se pueden hacer a sí mismos en este día. Y también preguntarte si existe aquí en Baja California algún lugar a donde se pueda acudir para orientarse, para capacitarse, para ver, analizarse a sí mismo y decir, bueno, pues yo necesito cambiar. Yo escuché en diferentes momentos a hombres que estaban a punto de perder a sus esposas, a su familia, por problemas de violencia familiar y llegaron a lanzar un grito de auxilio y de decir sí quiero cambiar porque no quiero perder a mi familia. Sé que no es fácil porque platiqué con uno de ellos y platicándole, escarbándole tantito, seguía echándole la culpa a los demás y no a sí mismo, ¿no? Y platiqué con una psicóloga que decía, yo no voy a perder el tiempo en formar, en dar talleres para las nuevas masculinidades. Yo prefiero utilizar todas mis energías en dar talleres a las mujeres para que rompan el círculo de violencia y se liberen, porque los hombres es muy difícil que cambien porque nadie cede privilegios por voluntad propia y el machismo es un privilegio, ¿no? Entonces, encontré esas opiniones tan encontradas. No tengo una opinión propia, simplemente me ha dejado muy pensativa todo esto que te expongo aquí y te pregunto, ya para que nos des algunos tips, recomendaciones de qué hacer ante la situación esta que vivimos de machismo que tanto daño hace a la familia, a la pareja y a sí mismo se dañan los hombres. ¿Qué hacer? Fíjate que ahorita y hace rato me faltó hacer ese comentario, lo digo brevemente de cierre y bueno, lo digo brevemente y paso a las preguntas que me decías, como esta cuestión que también ahora se habla un montón de la mamá luchona, que también en redes sociales ha salido, ¿no? Como esta madre que no tiene pareja y que luego la mamá, es decir, la abuela es la que le ayuda con la crianza de los hijos, e incluso como un señalamiento de esta forma de vivir la maternidad, porque pues quiere salir de fiesta, no sé, por ejemplo, Sí. pero no se señala y el papá qué, ¿no? O sea, sí, detrás de una mamá luchona, ¿qué hay? ¿No? ¿Qué hay en Papá irresponsable. qué paternidad hay? Claro, una paternidad totalmente irresponsable, ¿no? Pero esa pues sí socialmente no se sanciona porque pues espera que el hombre sea eso, ¿no? Y bueno, digamos, creo que en esto que tú decías como de qué regalar o qué regalarse los padres, qué regalarle a los padres o qué regalarse los padres por el Día del Padre, o sea, creo que como tú decías, a lo mejor saliéndonos de la cosa de lo material y del tinte capitalista que siempre está detrás de las celebraciones. O sea, creo que como tú dices, es bueno como que poder pensar como un propio regalo el de construir la propia, cuestionar, más que de construir, a lo mejor pensar, tan solo como pensar cómo ejerzo la paternidad. Yo creo que un gran regalo es la expresión de afectos, o sea, el de estar con la familia, el expresar que se quieren, o sea, un poco como de poder abrazar a tus seres queridos y que sepan que los quieres, que estás ahí, como participar en ello y no esperar ser servido y ser atendido, sino también buscar ejercer el derecho al cuidado y a la crianza y a la alimentación de los otros y de las otras, de tus hijos y de tus hijas, como poder, les digo, trascender esto de los hombres que dicen, pues es que yo quiero a mi esposa y a mis hijos, pero la única manera que sé que he aprendido para mostrar el afecto es a partir de la manutención y del proveer económicamente. O sea, cuando logras trascender eso y participas activamente y de manera afectiva, creo que cambia un montón, ¿no? El sentido y el vínculo que se construye con la pareja y con los hijos. Y creo que pues esos son regalos que no tienen precio y que son los regalos que podríamos ir construyendo, ¿no? Que tendríamos que estar buscando y esto eh, ir construyendo un movimiento colectivo de hombres en búsqueda de una transformación generacional en la forma de ser hombres. Es algo como muy importante y como tú decías, una opción es poder buscar el apoyo de otros hombres que estén en el mismo proceso. Acá en Baja California, no sé si en Ensenada hay algún grupo que esté trabajando, digamos, de manera
como independiente sé que también como por disposición legal, el gobierno, digamos, está obligado o tiene que emprender actividades, recursos de grupos, sobre todo de grupos, generar grupos de reeducación para hombres. La mayoría de los que acuden, justamente como tú lo señalabas, y es cierto, o sea, acuden porque hay un riesgo de perder a la familia y muchas veces no es que vayan porque realmente quieran cuestionar su ejercicio de masculinidad, sino para que no me deje o para que ella vea que yo estoy haciendo algo, pero no porque yo me esté cuestionando en realidad. Y como tú lo decías, hay muchas mujeres y muchas feministas que están cansadas de intentar trabajar con hombres que no quieren cuestionar su privilegio, que no quieren soltar el privilegio, pues porque es un lugar cómodo, aunque sea tóxico para sí mismo y para los demás. Entonces, pues es muy, muy necesario que los hombres abramos los ojos, que los hombres busquemos generar un cambio, que dejemos de depender de las, solamente, digamos, de las demandas y las exigencias feministas y nos demos cuenta que es algo que nosotros también necesitamos, o sea, que no es solamente, sí hay una necesidad y una respuesta que le debemos a las mujeres con quienes nos relacionamos por una cuestión ética, por una cuestión de una deuda histórica, de los privilegios que ya estaban cuando nosotros llegamos, de poder soltarlos, de poder construir relaciones más igualitarias, pero también como de una deuda que podemos tener con nosotros mismos y con nuestras futuras generaciones de hombres y de mujeres para construir realidades más igualitarias y más abiertas a la diversidad. Yo creo que algo bueno que ha traído la pandemia es que hay la posibilidad cada vez más de participar en grupos de hombres, aunque no sea presencialmente y aunque no estén en la misma ciudad. Digamos, antes de la pandemia yo estuve trabajando un breve tiempo aquí en Mexicali con un grupo de reflexión para hombres de manera presencial, pero una vez que inició la pandemia ya nos fue complicado seguir, pero a lo largo del año he estado participando en otros grupos. Acá en Baja California hay un grupo en Tijuana, digamos, que sí realizaba también reuniones presencialmente y actualmente las está realizando en virtual. Es parte de un grupo de Facebook que se llama Nuevas Masculinidades BS, me parece, que así aparecen en Facebook. Y el grupo de hombres, digamos, aparece en Facebook, me parece que como nodos y otro aparece como Guys to Talk, como en inglés, como hombres, como hablando. Ahí pueden encontrarlos. Eh, También, o sea, hay distintas opciones. Hay otro grupo con el que yo también trabajo, que es de un compañero que está en León, que también trabaja el tema de masculinidades. Eh, y por ahí, ¿Cómo se llama tu grupo, Abraham? digamos, yo, Abraham, no tengo un grupo que sea mi grupo personal. Pero ahí trabajamos estoy trabajando con distintos grupos. Hay un grupo que ahorita está sesionando justamente, que ayer iniciamos y vamos a estar sesionando los martes a las 5 de la tarde, hora de Baja California, 7 de la tarde, hora del centro de México, que lo encabeza un amigo de León, leonés, que se llama Carlos Hernández Babún. Pueden buscar su perfil de Facebook. Yo también en mi perfil igual pueden ver la convocatoria. Se responde un pequeño formulario de Google y te mandan el link para que entres a la sesión que se realiza semanalmente. Las otras grupos con los que he sesionado también, que justo es de Baja California, les digo, está vinculado con el grupo de Nuevas Masculinidades BC, creo que se llama, les digo, en Facebook, y el grupo de reflexión se llama Guys to Talk o Nodos. Creo que por ahí suben la información cuando va a haber la sesión, te dicen que si quieres participar y ya te mandan el link para que entres. Es decir, yo creo que buscando en Facebook grupos de reflexión para hombres podemos encontrar alguno que se adecue a nuestros horarios y que justamente tienen el objetivo, digamos, por un lado, de hacer frente a la violencia machista de los hombres contra las mujeres y contra sí mismos, así como la búsqueda de construir herramientas para vivir de una manera distinta el ser hombres, de una manera como más positiva y darnos cuenta que detrás de los privilegios hay un montón de costos
para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. Digamos, el más fuerte, el más evidente, pues es la violencia, pero hay otras formas de ejercicio de poder que también es necesario ir reconstruyendo. Entonces, presencialmente en Ensenada no sé, pero sé que hay muchos grupos en redes sociales que podemos seguir y los que yo conozco los trato de darle difusión en mis redes sociales y participar activamente cada que se realiza alguna sesión. Muy bien. Okay, A mí sí, me estuve gustaría... escaneando ahorita y vi que Ahí está, ¿no? en efecto hay muchos Muchos grupos y ya localicé el de Carlos Babún. Sí, el de Carlos Babún. Sí. Mira, yo quisiera nada más pedirte de favor, porque no quisiera que se acabara el programa sin que lo comentaras y que tuvieras una reflexión, un comentario sobre un tema que también es fundamental en este momento que vivimos en este país y que sin duda alguna está disparando también los índices de machismo de nueva cuenta en México y que está en contra de todo lo que de todo lo que se estado planteando aquí y que ahorita tú me mencionabas que también ese tipo de sociedades en las que estamos viviendo, este machismo se sustenta mucho en la violencia. Y en ese sentido, me gustaría mucho, de una manera lo más resumida que puedas, yo sé que estos son temas que se llevarían en programas, en un programa entero, pero el concepto de esta actividad, de estas nuevas masculinidades relacionadas con el tema también de la violencia provocada por el narcotráfico, por las batallas, por las luchas de los grupos delincuenciales que están operando y que tú sabes, los mensajes, la música, las actitudes, Absolutamente es el misógino. reino del misógino, del macho extremo, en donde, híjole, bueno, hemos visto cosas que son terribles, terribles y que, bueno, pues y que están arraigando entre muchos muchachos, entre muchos jóvenes, pues este machismo, que dice, no, pues yo prefiero mejor irme a un tiempo, voy a vivir muy poco tiempo. Vivir 5 años como rey y no toda la vida como güey, como mi padre, ¿no? Estas son terribles. A ver si nos lo pudiera sintetizar, Abraham. Y ya sería mi último. Ay, creo que sí, es un tema muy, muy, muy complejo. O sea, creo que luego, al hablar, por ejemplo, de los feminicidios, dicen, bueno, es que los hombres también nos matan, ¿no? La diferencia con los feminicidios es que a las mujeres, como ya lo comentaba Olga hace rato, quienes las matan generalmente son hombres cercanos a ellas, son sus parejas, son sus exparejas, sus maridos, sus exmaridos, novios, exnovios, o sea, un hombre generalmente cercano a ella. En el caso de los hombres y las mujeres están haciendo una denuncia de esta forma de violencia, a los hombres pues no nos están matando a las mujeres, a los hombres nos estamos matando entre otros hombres. Y no hay un movimiento de hombres, un movimiento organizado de hombres, o sea, el movimiento organizado que hay es un movimiento organizado de mujeres denunciando esta violencia. Los hombres a lo más que llegamos es a decir, ay, pues los hombres también sufrimos, ajá, pero sufrimos por nosotros mismos, no es porque las mujeres estén generando esa violencia. Los hombres estamos generando la violencia, nosotros instrumentalizamos, nosotros somos los que estamos agarrando las armas. Y la cuestión es que hay una cultura que promueve, o sea, promueve este modelo de masculinidad. O sea, y como tú lo decías, los mismos narcocorridos y el mismo sistema económico y el mismo sistema político ha promovido que se genere este modelo de masculinidad y que cada vez adquiera mayor legitimidad, ¿no? Social. O sea, o el hecho de que, bueno, pues si ya la situación de violencia está así, pues por lo menos estar no del lado de los perdedores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que socialmente ha habido y sigue habiendo una naturalización de la violencia, una naturalización del ejercicio de la violencia, ¿no? Y una naturalización, una expectativa de que el hombre ejerza esta violencia. Entonces, pues sí, los hombres morimos más en el narcotráfico, hay más hombres que mueren por muertes violentas, pero mueren por muertes violentas por ser hombres, o sea, por el hecho de ser hombres, por el hecho de estar cumpliendo con la masculinidad, es decir, las otras causas, principales causas de muerte en los hombres jóvenes son los suicidios, por ejemplo, las muertes en riñas, las muertes violentas, las muertes asociadas a competir, a demostrar la masculinidad, a demostrar frente a otros hombres que te puedes poner más en riesgo, que corres más recio tu carro, que aguantas más a tomar, que no te vas a dejar ganar de nadie. Entonces, pues sí, la diferencia es que los hombres que se matan entre sí, pues no eran conocidos, en muchos casos eran desconocidos o que ya sabían que si se encontraban se iban a matar.
y eso los pone en un papel de héroes, ¿no? Muchas veces tanto al que mata y a veces al que muere también es como de, pues murió por cumpliendo el honor o Murió defendiendo el porque era honor. muy bragao. Era un hombre muy bragado. O sea, hay una exaltación y hay una cultura que ve al hombre como héroe, que ensalza al hombre violento. Sí, claro. Hay que escuchar los lenguajes que se utilizan en los videos que se suben cuando hay matanzas entre este tipo de delincuentes. Y bueno, es un culto también al palo. Es una cosa terrible para todas las personas que sin mucha educación, que sin mucha cultura, que sin mucha información, escuchan eso y dicen, ah, mira. Entonces lo reproducen. Y no nada más los hombres, las mujeres también. Las mujeres también Pues estamos porque viendo todos que lo estamos en esa reproducen. misma cultura y lo hemos aprendido como algo a lo que debemos aspirar. Por eso les decía, Ay, o sea, es interesante pensar en nuestras expectativas y en nuestros ideales de pareja y cómo esos ideales y expectativas de pareja pues se van mediando por los cambios sociales y también se van mediando por la reproducción de estos modelos de masculinidad y feminidad. Y muy que en bien. ellos también ha entrado el narcotráfico. Y de hecho también hay tesis en Sonora, por ejemplo, acá en Baja California, que han explorado los ideales y las expectativas de pareja asociados al contexto del narcotráfico. Interesante. Te digo, es un tema que abarcaría Muy 3, amplio. 4 programas, pero poco a poco, Abraham, esperemos que dentro de poco tengamos la oportunidad y pues De volver a charlar el contigo, gusto de Abraham. escucharte, ¿no? El gusto de Claro que sí, escucharte para y mí ha sido entonces un placer aportar estar. algunas preguntas ahí. Claro que sí, para Bien. mí ha sido un placer estar con ustedes en su programa y pues quedo a sus órdenes para seguir platicando en otra ocasión. Muchísimas gracias, maestro Cerrato, y muchísimas gracias a Mari Carmen Río Seco por habernos puesto en Por hecho el contacto contacto, contigo. claro que sí. Sí. Y a Gracias, Mari ustedes, Carmen, gracias, amigas, Olga, amigas gracias, Javier. sí, Gracias claro. a todas las Claro. personas que ven el programa. Sí, a nuestros amigos y amigas seguidores de Cuatro Vientos, pues vea usted qué programa tan interesante tiene que ver con lo que vivimos adentro de nuestra propia familia, en el seno de nuestro hogar, con cosas que podemos ir cambiando, por lo tanto, desde nosotros mismos, desde nosotras mismas, e ir viendo cómo incidimos también en las instituciones para que cambie esta situación que ya tenemos siglos y siglos, ¿verdad?, viviendo bajo ella y que ya no queremos más. Así es. La Sin verdad, embargo, no queremos más. Sin embargo, creo que también vivimos un momento en el que se está hablando pública y abiertamente y masivamente de estos temas. Y en eso, la verdad, yo siento que es la esperanza que podamos entonces realmente lograr una transformación interesante, un cambio realmente de fondo en lo que estamos haciendo a mediano plazo, definitivamente. Acuérdese lo que nosotras las mujeres bien sabemos. Las mujeres formamos a nuestros hijos machistas también. Entonces hay mucho trabajo que hacer desde el seno del hogar y de la sociedad. Gracias, maestro Abraham. Gracias, Abraham. Y nos vemos pronto. Y muchísimas gracias también a Juan Naranjo, a Sergio Velázquez, a Adrilu Jin. ¿Qué tal, Adrilu? Te mandamos un abrazote muy fuerte. Saludos, Adri. Sí, dice, te manda a saludar, dice también, qué gusto escucharte, dice, te manda, Adrilu, te manda una felicitación por esta exposición que acabas de hacer. Betty Heréndira Villanueva, estimada Betty, un abrazo también para ti. Artemisa Arroyo, Mitzi Robles, Tadeo Mesa, mi estimado Tadeo, qué bueno que también estás con nosotros acá. Tadeo. Mi estimadísimo Vos Romero, ¿tenemos programa con él esta semana? El lunes próximo. El próximo lunes. Vos, un abrazote, cuídate mucho. Y también, pues, Lucila Hernández, fíjate, también te manda a saludar ese excelente tema, San Quintín. Muchísimas gracias, Artemisa Arroyo, también por tus comentarios. Gracias, Arte. Muchísimas gracias a todos, amigos y amigas, por estar con nosotros. Si les gustó el programa, compártanlo, ¿sí? Denle un like y, pues, aprender de quien sabe. Así es. Hasta pronto, maestro Cerrato. Hasta pronto, muchas gracias. Bonito Muchas día. Gracias. Amigos y amigas, pues continuamos en un momento más con Cuatro Vientos, los programas de noticias. En un momentito regresamos con ustedes. Pásenla muy bien y buen provecho. Hasta luego.